Bienvenidos a la culminación del primer encuentro virtual de la asignatura de Teoría General de Procedimiento Administrativo. Esta vez vamos a precisar la actividad administrativa de limitación conceptual compleja de difícil precisión. Ya la primera aproximación que tuvimos con el procedimiento administrativo, estuvimos con el doctor Hugo Carmona estudiando la actividad administrativa. Ahora vamos a tratar de precisar el conjunto de conceptos, de principios y la densa regulación normativa que aborda el procedimiento administrativo. Nuestra agenda del día de hoy estará conformada por los siguientes puntos: la función administrativa, una delimitación conceptual compleja de difícil precisión, el estudio de la actuación administrativa, lo que se conoce como inactividad administrativa, las vías de hecho, la abstención, para dar el cierre de la actividad. Para llegar a una definición de acto administrativo, se debe distinguir entre la actividad jurídica y no jurídica de la administración. Cuando nosotros hablamos de estos conceptos de difícil precisión, vamos a conseguir en primer lugar la función administrativa. Es toda actividad que van a realizar los órganos administrativos y la actividad que realizan los otros órganos del poder, excluidos los actos, los hechos y actos propios de su actividad. Acuérdense que nosotros en la asignatura Principios Fundamentales del Derecho Administrativo estuvimos hablando de la separación orgánica de los órganos del poder. Tenemos órganos que tienen una función primigenia, pero que también en algún momento van a materializar o van a ejercer función administrativa. Para eso tenemos que tener una distinción entre los actos y hechos de la administración. Siguiendo la doctrina de Gordillo, nosotros vamos a conseguir actos que son decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad o juicio, mientras que los hechos serían las actuaciones materiales, operaciones técnicas realizadas en ejercicio de la función administrativa. Esto es indispensable, estos dos conceptos son indispensables para nosotros poder hablar de la actividad administrativa. Cuando nosotros estamos en presencia de esta actividad administrativa, vemos que se encuentra conformada por los actos y hechos desplegados en el ejercicio de la función administrativa. Es decir, aquí hablaríamos de acto y de procedimiento. Pero antes de continuar, vamos a precisar: el acto se caracteriza porque se manifiesta a través de declaraciones provenientes de la autoridad administrativa, dirigidas directamente al intelecto de los particulares, a través de palabras oral o escritas o de signos, y además es necesario que la decisión se exteriorice formalmente. En cambio, el hecho se caracteriza porque carece de sentido mental y constituye una actuación física o material, y los hechos son ejecución de los actos. No siempre así, porque se pueden dar hechos realizados sin una decisión previa. Más adelante aclararemos ese aspecto en particular. Podemos nosotros hacer una breve ejemplificación. Estaríamos hablando de un acto cuando se da la orden de cierre del establecimiento. Estamos hablando de un hecho cuando el fiscal se traslada a la sede del establecimiento y procede a colocar los precintos oficiales para el cierre o materialización de ese cierre del establecimiento. Cuando nosotros hacemos referencia a la actividad administrativa, vamos a conseguirnos los actos jurídicos, los actos no jurídicos, los hechos jurídicos y los hechos no jurídicos. Al hablar de los actos jurídicos, serían decisiones, declaraciones que inciden y que modifican, extinguen el derecho dentro de la relación jurídica
administrativa. Si nosotros vamos a hacer referencia a los actos no jurídicos, son manifestaciones que no producen efectos jurídicos directos respecto de una relación jurídico-administrativa. Por ejemplo, un informe producido por una oficina técnica. Si nosotros hacemos referencia a un hecho jurídico, estaríamos hablando de una conducta administrativa que produce efectos determinados y esa producción de responsabilidad de quien ejerce función pública. El cierre de un establecimiento sin una decisión sería un hecho jurídico. Si nosotros hablamos de un hecho no jurídico, podemos encontrar que serían todas aquellas actuaciones materiales de la administración que no producen un efecto jurídico directo. Un ejemplo, el profesor da la clase de pie o sentado. No tiene incidencia jurídica dentro de esa relación jurídico-administrativa. Cuando nosotros hablamos del acto administrativo como manifestación de esta función administrativa, tenemos dos criterios, el orgánico y tenemos el material. El orgánico subjetivo o formal y el material objetivo o sustancial. Por un lado, el acto que dicta el órgano administrativo, estaremos hablando del orgánico, y la sustancia administrativa, estaremos hablando del aspecto material. Ahora, ya tenemos claro que esta actividad administrativa se encuentra conformada por los actos y hechos desplegados en el ejercicio de la función administrativa. Al hablar de actividad administrativa, podemos hacer referencia al acto y al procedimiento. En cambio, tenemos por otro lado la actuación administrativa. Fundamento lo conseguimos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y esto, ¿qué podemos nosotros representar a través de la actuación administrativa? Sería ya esa conducta que despliega específicamente el funcionario dentro de ese desarrollo de la actividad administrativa propiamente dicha, que va a incidir en el procedimiento. Y tenemos dos elementos de esa actuación, la potestad administrativa y la discrecionalidad. ¿Qué comprende esta actuación administrativa? Hablamos de la atención de los requerimientos de las personas y la satisfacción de sus necesidades. El hecho de que el funcionario asegure a las personas la efectividad de sus derechos. Todo eso que puede desplegar el funcionario para mejorar los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, priorizar la simplificación de los trámites en el desarrollo del procedimiento. Es decir, que ya va intrínseco dentro del propio funcionario. El funcionario puede, de alguna otra manera, ejercer mecanismos de control, puede, de alguna otra manera, como base o como ejercicio de esa función normativa, incorporar instrumentos, incorporar instructivos, incorporar alguna estrategia que permita dinamizar el desarrollo de la actividad administrativa. Por otro lado, tenemos el tema de la inactividad. ¿Qué es esta inactividad? Es todo lo contrario a lo que es el deber ser. Y por eso hablamos de mala administración. Hablamos de que la actividad sería este incumplimiento de obligaciones positivas de los poderes públicos que favorezcan y faciliten el goce individual de los derechos del ciudadano. Es decir, es un comportamiento que viene a contradecir lo dispuesto en el artículo 3 y 141 del texto constitucional. Acuérdense que el artículo 141 de la Constitución nos habla de los principios de la administración pública y podemos nosotros hacer referencia o rapidito hablar de este 141 que nos indica lo siguiente.
el texto constitucional nos dice la administración está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y por otro lado, nosotros, el artículo 3 del texto constitucional nos habla, acuérdense, de los fines del Estado venezolano. Cuando estamos en presencia de esta cuando estamos en presencia de esta mala administración, cuando hablamos de la violación del principio de eficacia y eficiencia, cuando la tramitación de los asuntos no sea de plazos razonables y cuando no se garantiza el derecho de petición y oportuna. Es importante que nosotros tratemos de precisar estos conceptos vinculados con la inactividad administrativa. Por un lado, hablamos de la inactividad formal, de la inactividad material. Pero hay unos elementos determinantes para hablar de la inactividad administrativa. Es decir, que estemos en presencia de una omisión de una actividad jurídica o material de la administración, que existe un deber legal de actuar que no se cumpla y que el contenido sea posible de un deber legal. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta inactividad administrativa, vamos a conseguir, por un lado, la inactividad formal, vamos a conseguir, por otro lado, la inactividad material. La inactividad formal o silencial es una pasividad de la administración dentro de un procedimiento en el que el particular ha solicitado la producción de un acto administrativo y no se ha dado una respuesta. Por ejemplo, una simple no contestación a la petición de los particulares. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la inactividad material, es un no hacer de la administración en el marco de esas competencias ordinarias y puede existir un acto formal, pero se configura la inactividad en aquellos casos en donde exista conductas omisivas. Y aquí hay que aclarar que tenemos por un lado la inactividad material negativa, que opera fuera del procedimiento, y a su vez podemos nosotros hablar de inactividad material jurídica, que se produce en ausencia de un acto jurídico, cuando la administración se encuentra obligada a dictar un acto en un procedimiento sancionatorio, no lo dicta, o cuando hablamos de inactividad material fáctica, que no presupone necesariamente la existencia de un acto, sino es el despliegue de conductas, por ejemplo, en la prestación de un servicio público. En cambio, cuando nosotros hablamos de la inactividad material positiva, nosotros vamos a conseguir lo siguiente. Vamos a hablar de una pasividad de la administración cuando no quiere cesar sus actuaciones ilegales y perjudiciales. Fíjense, la inactividad material positiva, pasividad cuando no quiere cesar en sus actuaciones ilegales. Parecer un contrasentido, hay que tener mucho cuidado con esta inactividad material positiva. Podemos nosotros englobarla. Y la inactividad trilateral cuando la afectación va no solamente a la persona, sino a terceros interesados. Por otro lado, tenemos la abstención. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la abstención? Estaríamos hablando del incumplimiento de un deber específico. Y hay que tener mucho cuidado porque esto tiene una vinculación con un mecanismo de control judicial de un procedimiento contenido dentro de la ley orgánica de la Constitución Constitucional Administrativa.
Fíjense, en general se trata de todos aquellos supuestos en que la pretensión del particular no se satisface con el dictado de un acto administrativo. ¿Por qué? Porque hay un deber especial, es una falta de actuación y no una mera falta de decisión en el procedimiento administrativo. Tenemos dos supuestos: previsión de una norma para actuar como un deber concreto, y la entidad debe estar en contraste con el dispositivo que establece el deber concreto de actuar. Y por otro lado tenemos las vías de hecho, es decir, toda actuación material de la administración que es realizada sin un título jurídico válido por la sociedad. Para que exista la vía de hecho se requiere que la administración despliegue una actuación material, es decir, que desarrolle una actividad cuyo efecto consiste en hacer entendido como la modificación de la realidad preexistente. Esta actuación material debe ser extraña a los elementos jurídicos, debe ser consecuencia, por tanto, de una actividad realizada al margen, fíjense, de potestades que la ley le atribuye a la administración. Estos supuestos de las vías de hecho, tenemos la inexistencia absoluta o una irregularidad sustancial del acto de cobertura, y el segundo tipo está construido por la irregularidad o exceso en la propia actividad de ejecución, exceso material en la actuación administrativa. Fíjense que nosotros aquí hemos ubicado estos múltiples conceptos para poder llegar a el entendimiento de lo que es el procedimiento administrativo. Cuando hablamos de procedimiento administrativo, vamos a tener intrínseco la figura de función administrativa, de acto, de actividad administrativa, de acto administrativo propiamente dicho, y obviamente el conjunto de actos secuenciales que están legitimados dentro del bloque de legalidad para hablar de la existencia del procedimiento administrativo. En la segunda parte de la sesión del día de hoy vamos a estudiar las generalidades del procedimiento administrativo y algunos aspectos de la regulación del procedimiento administrativo. Dedicaremos esta segunda parte de la sesión del día de hoy para dar continuación con el segundo encuentro virtual de la teoría general del procedimiento administrativo. Por un lado, vamos a hacer referencia a las generalidades del procedimiento, la regulación normativa del procedimiento administrativo. La agenda está estructurada de la siguiente forma: la recapitulación de los aspectos vinculados anteriormente, el concepto de procedimiento administrativo, las generalidades del procedimiento administrativo, las características, fases, principios del procedimiento administrativo, las reglas contenidas en la ley orgánica de procedimientos administrativos y los mecanismos de control de la actividad administrativa para llegar al cierre de la actividad. Recapitulando, es importante recordar que al estudiar la actividad administrativa nos vamos a conseguir una serie de conceptos. Debemos tener preciso que la actividad está conformada por los actos y hechos. Es distinto a hablar de función administrativa y actividad administrativa. Hablamos también del acto y la actuación administrativa. Cuando hacemos referencia a la actuación administrativa, estamos hablando de todas esas conductas internas y decisiones materializadas por el funcionario para lograr impulsar el desarrollo de la actividad. Para comprender este procedimiento se deben tener claro estos múltiples conceptos
Y hay que ubicar o partir de que una cosa es el procedimiento administrativo y otra el derecho procesal administrativo. Cuando nosotros hablamos del procedimiento, por poner un ejemplo, Gordillo nos dice que es una secuencia de actos que tienen por fin decidir una controversia entre partes por parte de una autoridad imparcial e independiente con fuerza de verdad legal. Estaremos hablando del proceso como tal, pero vamos a tener un concepto de procedimiento administrativo, supone un conjunto de pasos o reglas que utiliza la administración para emitir una declaración pública, un concepto que una persona y lo que tiene las actividades de investigación. Ahora, ¿qué comprende estas reglas del procedimiento administrativo? Por un lado, la participación del administrado en la formación de la voluntad administrativa. Por otro lado, las pautas que deben ser cumplidas en el ejercicio de los órganos de poder de esta función administrativa y cuáles serían esos mecanismos de revisión e impugnación de los actos administrativos. Hay unas reglas aplicables al procedimiento administrativo, reglas establecidas en la LOPA. Ahora, es importante hacer una reseña sobre el tema de la LOPA y de la orgánica de la administración pública. Son complementarias. Si bien es cierto, la LOPA es de data del año 81, opera en el 82, hasta los actuales momentos ha sido un instrumento de avanzada, un instrumento progresista, que no solamente establece lo que es el acto, el concepto de acto y la finalidad del acto administrativo, sino también establece reglas con el procedimiento administrativo, con la sustanciación del procedimiento y con los mecanismos de control del acto y de la actividad administrativa. Tenemos por un lado las reglas aplicables al procedimiento y hablamos de la preferencia y la aplicabilidad de las reglas contenidas en los procedimientos especiales sobre lo dispuesto en la ley orgánica de procedimiento administrativo, y esto lo conseguimos en el artículo 47 de la LOPA. Nos dice: los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en las materias que constituyen la especialidad. También tenemos que las pautas relativas a la actividad administrativa y la sustanciación parten de la propia ley orgánica de procedimientos administrativos. Y complementariamente las debemos mejorar con lo dispuesto en la ley orgánica de la administración pública. Y tenemos reglas para la revisión de oficio y los requisitos y deberes formales que tienen que contener el recurso administrativo. Por otro lado, al hablar de estas generalidades, conseguimos algunas aristas eh, de actuación, y nosotros observamos que permite encauzar la actividad administrativa. Además, garantiza el derecho de los interesados y establece reglas para la revisión de oficio y a instancia de parte interesada. Permite el cumplimiento de principios constitucionales. Fíjense, el procedimiento no es una simple formalidad, sino que además permite el desarrollo de la actividad administrativa. Y aquí hay que hacer un paréntesis, un énfasis, porque uno de los aspectos de la buena administración es no solamente el cumplimiento del procedimiento, sino que el desarrollo de la actividad administrativa, el ejercicio de estas potestades y funciones administrativas se haga en correspondencia con la legalidad, en satisfacción de los intereses del ciudadano. ¿Cuáles serían estos objetos del procedimiento? Por un lado, tenemos, al hablar de procedimiento constitutivo, mencionatorio, al iniciarse de oficio, el objeto del asunto lo determina la administración, que tiene como conducto el determinar o el decidir si se ha cometido un ilícito administrativo.
Si se trata de un procedimiento autorizatorio, a instancia de parte, el objeto lo determina en particular, dirigiéndose a la administración a solicitar alguna autorización en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y en el caso de los procedimientos de impugnación, a instancia de parte interesada, el objeto puede ser variado para la administración en relación de esta y proporcionalidad que debe tener el acto administrativo. Continuando, podemos nosotros observar las características del procedimiento administrativo. Tenemos 6 características: la pluralidad, la individualidad, temporalidad, coordinación, progresividad e instrumentalidad. ¿Por qué hablamos de la pluralidad? El procedimiento confluye en múltiples actos jurídicos. Si bien cada uno tiene un propio fin, cada uno cumple su función específica. Por eso yo en algún momento les he dicho que al hablar del procedimiento estamos haciendo referencia a una serie concatenada de actos administrativos. El procedimiento administrativo, como lo dije anteriormente, supone un conjunto de pasos o reglas que utiliza la administración para emitir una declaración de voluntad a través de la existencia de un conjunto de actos administrativos, que además tienen una individualidad. Cada acto conserva su propia singularidad, y eso tiene vinculación con el punto siguiente, que es el de las fases del procedimiento administrativo. Pero también hablamos de una temporalidad. Los actos se proyectan en un marco temporal a través de una estructura. El acto preparatorio tiene una temporalidad que conlleva el inicio del procedimiento con el acto de apertura, el de sustanciación, el de decisión. Por otro lado, tenemos la coordinación, es decir, un desarrollo secuencial, porque el acto posterior viene legitimado por el acto anterior. Aquí debemos entender que hay una incorporación de esa noción constitucional del debido proceso. Hablamos de la progresividad, la necesaria ordenación de estos actos en distintas etapas o fases procedimentales para garantizar este debido proceso. Y por último, la instrumentalidad. Todos los actos se abocan a la consecución de un determinado fin, que es el que le corresponde a cada procedimiento administrativo. Cuando nosotros hacemos referencia a estas fases del procedimiento, hablamos de el inicio, la sustanciación, la decisión y la eficacia. Fíjense que aquí no estamos colocando el aspecto preparatorio. Cabe la pregunta: ¿existe una fase preliminar, una fase preparatoria del procedimiento administrativo? Sí. Como parte del desarrollo de esta actividad administrativa, como parte del desarrollo de las propias actuaciones del funcionario. Un ejemplo, estos mecanismos de control que el funcionario puede implementar para mejorar el funcionamiento de la administración o para lograr la materialización de esa propia función administrativa. Hablamos de fases de inicio, mediante la cual se pone en marcha el procedimiento. Hablamos de la fase de sustanciación, que persigue la determinación, conocimiento de los datos para la resolución del asunto. En la fase medular, la esencia del procedimiento. La fase de decisión, que concluye con el acto administrativo en el que se establecen pormenorizadamente los puntos que permiten la materialización de voluntad de la administración, y la fase de eficacia dirigida a la producción de efectos jurídicos del acto o decisión definitiva. Por otro lado, hablamos de los principios. Hablamos de los principios del procedimiento administrativo. Conseguimos una serie de principios necesarios para lograr el cumplimiento de todas estas fases del procedimiento. Por un lado tenemos el principio de legitimidad,
el de publicidad, contradicción, verdad material, oficialidad, colaboración, eficacia, debido proceso, veracidad, buena fe, razonabilidad, formalismo moderado, colaboración. Cuando nosotros hablamos de estos principios, vamos a conseguir no solamente que estos principios me van a permitir blindar y garantizar la legalidad en el desarrollo de la actividad administrativa, sino que son necesarios para lograr una buena administración. Es importante, conseguimos la explicación de cada uno de los principios. La legitimidad, hablamos de un postulado básico que radica en el pleno sometimiento al ordenamiento jurídico. Es decir, la prohibición de actuar en contra del ordenamiento jurídico y la necesidad de obrar como lo exija el ordenamiento. Acuérdense que esto viene intrínsecamente vinculado con el tema de la legalidad, es decir, el sometimiento a la Constitución y a la ley, que nos va a permear con el tema de la legitimidad. Por otro lado, hablamos de la publicidad, que sigue en garantizar la transparencia de la actividad, de modo que todo administrador tenga conocimiento. Este procedimiento debe ser desarrollado con transparencia en todas las etapas, lo que vincula directamente con la exigencia de una suficiente motivación de los actos administrativos. Pero no solamente tenemos el tema de la legitimidad y de la publicidad, hablamos también de la verdad material, hablamos de la oficialidad. Y cuando nosotros hablamos de esta verdad material, la autoridad administrativa tiene la obligación de verificar los hechos que luego sirven de sustento de la decisión que finalmente adopta. Y esto es importante porque uno de los vicios del procedimiento del acto administrativo es el vicio de falso, supuesto de hecho y de. Por otro lado tenemos la oficialidad, es decir, radica en que la actividad administrativa se encuentra dirigida a satisfacer una finalidad de interés público, en búsqueda de esta verdad material. Es decir, existe el deber de la administración de ordenar la realización de actos que resulten convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, la actividad de oficio de la administración, aunque dentro del procedimiento tenemos la solicitud de la actividad, del inicio de la actividad a petición de parte interesada. Continuando con el tema de los principios, conseguimos el de formalismo moderado y el de eficacia. La eficacia nos indica que todo procedimiento debe alcanzar la finalidad para la cual fue iniciado. De este principio de eficacia deriva la celeridad, la economía y la sencillez. Una cosa es la eficacia y otra la eficiencia. Hay que tener claro estos dos conceptos. Y por otro lado tenemos el informalismo moderado, es decir, si bien es cierto, se garantiza, y uno de los aspectos de la legalidad es garantizar la formalidad dentro del procedimiento, siempre rigen en favor del administrado invocar alguna elasticidad de normas del procedimiento en la medida de su beneficio. Ojo, pero esto no implica violación de la legalidad. Por poner un ejemplo, el formalismo moderado, la calificación del recurso. En aquellos casos donde nosotros hablamos de la interposición del recurso y por equivocación la persona le coloca recurso general. La administración no puede negar la interposición del recurso por el error en la verificación del recurso. Eso se refiere con informalismo moderado. Continuando con los principios, conseguimos el debido proceso y el de colaboración. Acuérdense, artículo 49 constitucional. El conjunto de procedimientos legislativos y judiciales que deben jurídicamente cumplirse para que una ley
sentencia de resolución sea formalmente válida. Es una de las principales garantías del debido proceso. Tenemos, por otro lado, la colaboración. La administración conduce el procedimiento y tiene el poder de decisión en su propio interés, se encuentra comprometido. ¿Y qué significa esto? Que hablamos de la posibilidad de que la administración tenga la vinculación de otros órganos de la administración para lograr el desarrollo del procedimiento y la solución o la decisión dentro del procedimiento. Tenemos también el principio de buena fe, el principio de gratuidad. El objeto del procedimiento se logra con la participación de los interesados y se debe garantizar el acceso a el procedimiento. También la buena fe, la obligación de comportarse conforme a los principios de buena fe, no está excluida en la administración pública de eso. La buena fe se traduce en las relaciones de cooperación y lealtad durante el trámite de las propias actuaciones. Y tenemos el principio de contradicción y de razonabilidad. Uno de los aspectos fundamentales del procedimiento es la contradicción. El reconocimiento de que toda decisión es cuestionable por parte de los administrados, estableciendo vías legales de procedimiento jurídico para poder ejercer su contradictorio, y no solamente la posibilidad de aportar una posición distinta dentro del procedimiento distinta a la de la administración, sino también ejerciendo mecanismos de control para la impugnación de la decisión administrativa. Y por lo tanto también tenemos el de la razonabilidad, que compone dos aspectos. La selección de hechos relevantes que contemplan la decisión y la adecuación o proporción entre la medida adoptada y el fin perseguido. Entonces hablamos de la proporcionalidad y de la oportunidad dentro de la fase de decisión. Continuamos con la estructura de la ley orgánica de procedimientos administrativos, y si ustedes revisan la ley, la van a seguir la regulación dedicada al acto administrativo, una parte de la regulación de la ley a la actividad administrativa, a los procedimientos administrativos, al ITE procedimental y a la revisión de los actos en sede administrativa. Por otro lado, tenemos las reglas contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por un lado, disposiciones aplicables de manera uniforme a todos los procedimientos. En primer lugar, tenemos las referidas a los interesados, capacidad y representación e inhibición. El segundo grupo, referido a los términos de plazo. El tercer grupo, referido a la publicación y notificación. El cuarto grupo, las relacionadas con la revisión de los actos. Existen otro conjunto de previsiones que deben ser observadas, que son las relativas a los actos administrativos y las relativas a la actividad administrativa. Tenemos, por un lado, la regulación del procedimiento ordinario establecido la regulación también del procedimiento sumario y del procedimiento civil. Hay que tener cuidado cuando hablamos del aspecto sumario, porque no es que no se garantiza el derecho a la defensa, sino que es la denominación para hablar de un procedimiento. Y la regulación del procedimiento simple, que es aquel que no amerita sustanciación. Por último, tenemos lo relativo a los mecanismos de control en sede administrativa y en sede judicial. Tenemos el recurso de petición, la denuncia, la reclamación, los recursos administrativos. En sede judicial tenemos el amparo constitucional, la demanda de contenido patrimonial, la demanda por procedimiento y la demanda por procedimiento. Es importante que nosotros puntualicemos lo que se ha manejado el día de hoy
hablamos de la generalidad del proceso. Hay unas aristas particulares en el desarrollo del procedimiento administrativo. En particular, vemos que existen unas características, fases del procedimiento, unos principios que son indispensables para lograr el desarrollo de esta estructura procedimental y la manifestación de voluntad de la administración. Como lo vengo diciendo, estamos sembrando para cosechar conocimiento. Vamos por el sendero correcto. Debemos aprender lo desconocido. Somos excelentes y tenemos que llegar a ser profesionales. Y es momento para cerrar esta actividad y agradeciendo a todos. Dios les bendiga.